Bueno, arrancamos nomás. Bueno. Es un placer reunirnos esta noche. Lo tenemos a Andrés Daniele como protagonista. Andrés es presidente de ACORA. Para los que no conocen, ACORA es una asociación que promueve la cardiooncología en la República Argentina y además con nexos muy importantes en Canadá, en Estados Unidos, en Italia. Y Andrés forma parte de la dirección de esta agrupación en la República Argentina. Además, él está coordinando el grupo de cardiooncología del ROFO y nos va a contar su experiencia esta noche. Tenemos como panelistas invitados a Julia Márquez, que ella es una gran entusiasta que ha empezado este proyecto en el Británico. Ella es cardióloga clínica y además es especialista en ecocardiografía. Tenemos al doctor Tomás Vita, que también él es especialista en imágenes, es especialista en resonancia magnética y forma parte con Julia del grupo de cardiooncología en el Británico y está además en el González Sabatía y en el italiano también, Tomás, todavía, en el italiano de Rosario. No, en italiano no estoy más. Bueno, en el italiano no está más, pero bueno, es un ex residente del italiano de Buenos Aires. Y lo tenemos también a Germán Calabrese, que lo hemos incorporado al grupo de cardioncólogos de FAC. En FAC estamos incluidos todos, Andrés, Julia, Tomás Vita, y a Germán lo hemos repatriado para trabajar para este grupo. Así que va a ser un placer. Vamos a arrancar con Andrés, que nos va a dar un pantallazo de lo que es la cardiooncología. Después les voy a presentar un caso clínico muy cortito y lo voy a dejar a Andrés que continúe hablando. Así que gracias a todos por sumarse esta noche. Bueno, muchísimas gracias, Candela, y a la Sociedad de Cardiología de Rosario por la invitación. Voy a empezar compartiendo la pantalla. Un segundito. Ya. Es lenta hay un delay. Ahí está. Bueno, hoy vamos a hablar de cardiotoxicidad, disfunción ventricular y algo más. Quisimos ponerle a la charla para ver que la cardiooncología es sumamente vasta y divertida en el ser diario. ¿Qué es la cardiooncología? Y en realidad la cardiooncología es una disciplina clínica multidisciplinaria, donde participan cardiólogos, oncólogos, hematólogos, técnicos, hemodinamistas, especialistas en imágenes, y básicamente está orientada a preservar la salud cardiovascular de los pacientes con patología oncológica. Un cardioncólogo es aquel que se dedica a prevenir, detectar en forma precoz el efecto adverso cardiovascular de las terapias oncológicas, tratarlas y buscar el objetivo de recuperar la función cardiovascular afectada. Y por lo tanto, la cardiooncología se basa en dos objetivos primordiales, y esto es sumamente importante en el quehacer diario. El primer objetivo es evitar que una terapia oncológica genere algún tipo de afección cardiovascular. Pero el otro objetivo es tan importante como el primero, es que no podemos permitir que una complicación cardiovascular sea una limitante en el tratamiento oncológico de nuestro paciente. Este balance perfecto hace que nuestro equilibrista no se caiga, es lo que debemos lograr. Hubo varias definiciones de cardiotoxicidad en el tiempo, basadas en, a lo que se dio eminencia en las distintas épocas del desarrollo de la cardiooncología. Yo creo que esta es una de las definiciones más abarcativas, donde uno define la cardiotoxicidad como un término general utilizado para definir la toxicidad que afecta al corazón en forma directa, por daño miocárdico, o forma indirecta, por alteraciones hemodinámicas, alteraciones arrítmicas, alteraciones a nivel de los estados protrombóticos, afecciones a nivel de trastornos eléctricos. Así que creo que esta es una definición mucho más abarcativa que debemos considerar. Ahora Candela nos va a dar un caso clínico y después vamos a seguir discutiendo el caso clínico y algunos detalles. Candela. Ahí estamos. Bueno.
Esta es una mujer de 71 años. Ella viene a mi consultorio refiriendo una disnea, clase funcional 2-3. Tiene como antecedente un cáncer de mama izquierda. Ella recibió múltiples tratamientos, incluyendo antraciclinas y radioterapia. Al momento había sido operada y como complicaciones, en realidad, luego del cáncer de mama, lo único que ella refería era una radiodermitis y una neumonitis que había hecho en algún momento y que, bueno, había mejorado después de ese episodio, digamos, de su tratamiento agudo. Ella queda después con hormonoterapia y en el 2015 comienza a presentar episodios sincopales y presincopales recurrentes. Había sido atendida en otra institución, se le hace un TIL test que parece ser negativo, la paciente no tiene síntomas, pero se constata durante el mismo un paro sinusal con un escape unional. Se le pide una ergometría también en el contexto del estudio del cuadro de síncopes y es detenida por mareos y debilidad. La paciente tenía un bloqueo de rama derecha más un bloqueo AB tipo Wenckebach a baja carga y en su momento se interpreta como de posible etiología isquémica. Ella tenía un eco en ese momento con una fracción de eyección de un 60% y un movimiento disquinético que informaba el eco. En el contexto del estudio del año 2015 se le hace una cinecoronariografía que no encuentra lesiones significativas y en el estudio electrofisiológico se constata una prolongación del periodo AB con una enfermedad severa infriciana y una disociación auriculoventricular. En ese momento se le decide implante de un marcapaso bicameral tipo DDD. En el año 2016, la paciente presenta, o sea, un año después del implante del marcapaso, presenta un episodio de fibrilación auricular, motivo por el cual se decide anticoagulación, y la paciente empieza a referir síntomas de disnea en el año 2016-2017. Ella cuenta que en realidad unos 6 meses después del implante del marcapaso, ella vuelve a tener síntomas de disnea y malestar que no logra mejorar con los tratamientos que recibe en ese momento. Se le aumenta la frecuencia del marcapasos, con lo cual ella presenta una mejoría, pero muy temporal, de poco tiempo. En ese momento el cardiólogo que la atiende la deriva al servicio de neumonología, interpretándolo como una posible secuela de neumonitis. Se constata en una tomografía algunos signos de fibrosis a nivel pulmonar bilateral, pero lo llamativo es que tiene una espirometría con una leve restricción y un test de la caminata con una caída de la saturación al 85% a los 300 metros. La paciente en ese momento recibe algunos tratamientos con broncodilatadores. Ella misma cuenta que no había un acuerdo entre el cardiólogo que la atendía, el neumonólogo la neumonóloga que la estaba atendiendo, y sobre fines del año de 2019 se le hace a la paciente una cámara gamma que resulta sin signos de isquemia y se le propone realizar un nuevo cateterismo. La paciente no logra tener una mejoría y ante la idea de un nuevo procedimiento, por ahí con una cinecoronariografía, decide hacer una interconsulta a otro servicio. Entonces ella es derivada por el servicio, le comenta esto a la oncóloga que la venía tratando hacía mucho tiempo, y la oncóloga le sugiere hacer una interconsulta con cardiología, por lo cual llega sobre fines del 2019, principios del 2020 prácticamente a mi consultorio. La paciente había agravado mucho su cuadro de disnea, tal es así que en las últimas 24 48 horas ya refería una disnea paroxística nocturna. Me contaba que tenía un negocio enfrente de una avenida de su casa y que lo único que tenía que hacer era cruzar la calle y ella no lograba cruzar esa avenida sin agitarse. Tenía una hipoventilación global bastante marcada, el examen físico estaba hipertensa. En el electrocardiograma, el día que viene a mi consultorio, tiene una alternancia entre el ritmo del marcapaso con imagen de bloqueo de rama izquierda y una fibrilación auricular de muy alta respuesta. Cuando empiezo a mirar los estudios que ella me trae de las ecografías anteriores, lo que puedo recabar como datos
es que en el 2015 ella tenía una fracción de eyección del 66% con una disquinesia septal. En el 2016 ya presenta una caída de la fracción de eyección al 56%, con algunos signos de hipoquinesia también regional. En el 2018 cae aún más la fracción de eyección a 45 a 50%, y en el 2019, que es el último eco que ella me trae al consultorio, tiene una fracción de eyección de un 40%, con una insuficiencia mitral y tricuspidia severas, que no parecían, por lo menos en los ecos anteriores. Y fíjense cómo fue incrementando los diámetros del ventrículo, tanto diastólicos como sistólicos. A ella me cuenta que la neumonóloga le había mandado a hacer un estudio funcional respiratorio, y me trae el informe de una DLCO, que por ahí para los cardiólogos clínicos que no están muy embebidos en el tema, esto es un estudio que sirve para evaluar difusión de oxígeno, y la verdad es que la difusión no estaba alterada en las pruebas respiratorias, y lo mismo la espirometría volvía a estar dentro de valores muy levemente alterados, con lo cual yo interpreto que esta disnea que tenía la paciente era toda insuficiencia cardíaca. La paciente en ese momento la medico con furosemida, aumento las dosis de losartán porque estaba hipertensa, le agrego un poco de beta bloqueantes y espironolactone, la derivo al departamento de arritmias, hablando con la gente del departamento de arritmias, y un poco la opinión de ellos si podría estar haciendo un síndrome marcapasos, con lo cual acordamos reducir la frecuencia cardíaca para permitir el escape del propio ritmo, y con esta medicación la paciente mejora la sintomatología, incluso baja 5 kilos de su peso, y comienza un plan de rehabilitación cardiovascular con una franca mejoría sintomática. La paciente, nosotros arrancamos la cuarentena en el mes de marzo, esto fue sobre principios de año, sobre marzo, la paciente no regresa a mi consultorio, pero he tenido comunicación telefónica con ella, refiere sentirse mucho mejor y haber recuperado nuevamente algunas funciones en su vida, como era trabajar, bañarse, cruzar a su negocio que tenía enfrente de su casa y que antes no lo podía hacer. Entonces, un poco las preguntas abiertas a Andrés, que me gustaría su opinión, es si este deterioro de la fracción de eyección y estos trastornos de conducción pueden haber sido secundarios a la quimio y a la radioterapia, si tal vez el síndrome marcapaso puede haber sido el que ocasionó la fibrilación auricular y un deterioro posterior de la fracción de eyección, si esta insuficiencia cardíaca puede haber sido secundaria a disincronía del ventrículo izquierdo, y en cuanto, digamos, la fibrosis pulmonar y la posible esclerosis de las válvulas pueden jugar un rol en los síntomas de esta paciente. Y me gustaría un poco, Andrés, tu opinión, y ya que tenés mucha experiencia en este tema. Bien. Interesante el caso porque plantea un par de dudas, digamos. A ver, analicemos punto por punto. La quimioterapia y la radioterapia pueden ser causa de la disfunción ventricular que presentó 10 años posteriores, un poquito más de 10 años después del tratamiento, la radioterapia haber generado trastornos a nivel del sistema de conducción. Sí, no es lo habitual, pero en el sentido de los tiempos, pero sí. Nosotros hemos visto en la atención a pacientes que hasta 15 años después de haber recibido antraciclinas y radioterapia presentan disfunción ventricular. La única causa de la disfunción ventricular, la paciente no, una taquicardia o miocardiopatía secundaria, una FA no controlada, digamos, puede tranquilamente haber generado esta disfunción progresiva que vos mostrabas muy bien, antes de que vos las vieras, cómo progresivamente la fracción de eyección venía cayendo en forma inadvertida, y digamos, la disfunción ventricular no fue algo del último año, sino la paciente venía ya del año 2016 con caída persistente de su fracción de eyección. El mal seteo del marcapaso, todos lo sabemos eso, que un marcapaso mal seteado puede generar disincronía y generar alteraciones a nivel de la contractilidad miocárdica, por supuesto. A ver, yo creo que la respuesta te lo va a dar el seguimiento.
Por supuesto, lograste algo que es una respuesta clínica, sintomática, a través del tratamiento. El seguimiento te va a decir si esto es cardiotoxicidad secundaria a la quimioterapia o no. Sabemos que enfermedad coronaria no tenía en el año 2015 o 16 que mostraste, y que ahora tiene una nueva cámara gamma negativa, por lo cual la probabilidad de que presente enfermedad coronaria secundaria a su radioterapia, que también puede ser otra de las causas de la disfunción, está más alejada. Está alejada, digamos. Sabemos, vas a ver si con un marcapaso mejor seteado debería, o sea, la función ventricular mejorar en el tiempo y en el seguimiento. Si esta función ventricular no mejora, probablemente sea un efecto tóxico. Lo vamos a tener en forma retrospectiva una vez que veamos la evolución del paciente. Muy difícil cuando... Por eso yo digo siempre que acá esto es el mensaje que uno como cardiólogo o cardioncólogo, los que hacemos cardiooncología, debemos lograr inculcar tanto en el oncólogo como en el oncohematólogo, lo que recién hablábamos con Germán también. El paciente nos lo tienen que mandar antes, a conocerlo, a saber lo que le pasa y hacer el seguimiento del sobreviviente al cáncer. Porque si no, vos te encontraste con una paciente con un montón de antecedentes y no sabés exactamente, va a costar tiempo dilucidar cuál es la verdadera causa de su disfunción ventricular y su insuficiencia cardíaca. Por supuesto que en algún momento lo vas a llegar a determinar, pero te va a costar tiempo. Y a veces los pacientes no tienen tanto tiempo, porque, digamos, necesitan terapias activas. Así que esto es un muy buen ejemplo de por qué nosotros tenemos que trabajar arduamente en convencer a los oncólogos y a los oncohematólogos de que la evaluación previa y el seguimiento durante todo el proceso de la terapia del cáncer y el posterior, el seguimiento de los pacientes sobrevivientes, es sumamente importante. ¿Sí? Lamentablemente, ahora bien, si vos me preguntás a mí si todo esto puede ser secundaria a la toxicidad de quimioterapia y radioterapia, sí, todo. Puede ser. Okay. Pero no te lo puedo asegurar. Sí, la idea era esperar que mejorara un poco, que ya lo hizo, y repetir la ecografía, ver qué pasaba con la función ventricular. Exactamente. Y bueno, esto que hablamos con la gente del departamento de arritmias, el reseteo del marcapaso y ver qué pasa si mejora. Si esto mejora. Quizás, ¿puedo hacer una pregunta a uno de los panelistas? Sí. Quizás no sé si, digamos, algún método complementario, digamos, si la medicina nuclear te puede dar, se mide reserva, digamos, si no la resonancia, porque hubiera sido ideal si no tuviera marcapaso, pero si algún método complementario de medicina nuclear o algo nos puede sumar algún dato extra para definir. Sí, al menos que yo conozca, no. Porque la otra vez se dio una charla sobre lo que es reserva biocárdica y métodos nuevos con desoxiglucosa, hacen, digamos, ¿no? Tipo, sí, mezclan PET, no, pero bueno, no es mi expertise. En realidad lo que se hace es para eso es la reserva miocárdica con PET, claro. Pero digamos, no es algo que tengamos disponible para hacer acá en la ciudad. Hay en Buenos Aires sí, algunos centros, bueno, de hecho el ROFO lo hace. Sí, por eso. Pero en realidad está más enfocado, me parece, a lo que es reserva de flujo. Sí, pero la otra vez mostraban, disculpame, no es mi expertise, sí. Candela. Sí. En medicina nuclear la gente del ICVA está haciendo, digamos, para homologar a la resonancia, una técnica, yo no recuerdo exactamente porque no es mi expertise. Sí. Voy a insistir. A medir el grado de fibrosis, inflamación del miocardio. Es una técnica experimental que estaban haciendo ellos, la otra vez en un teneo de medicina nuclear de la SAC, lo comentaron. Pero soy sincero, no estoy al tanto. Ustedes no conocen ninguno de alternativas. Si no tuviera el marcapaso, lo ideal sería la resonancia. Claro. Yo lo que he escuchado, Andrés, es que la gente del ICVA sí está haciendo reserva de flujo por cámara gamma, por el DSPEC. Sí. Pero que puedan medir la fibrosis. Es un método, te digo que tendría que hablar con ellos, y Susana La Presa lo presentó también. De todas formas,
El hecho de que el paciente tenga una resonancia no es una contraindicación absoluta. Probablemente Sí, si el el marcapaso, marcapaso sí. no, por eso, probablemente si el marcapaso se lo puso hace poco, Va a sea ser razonable. cardiocompatible. Claro, perdón, sea. En esos casos podremos Claro. tener algún dato extra. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero bueno, en este caso sería por ahí útil la técnica de mapeo de T1, mapeo de T2, para ver edema, para ver fibrosis, y cuán difusa es, qué grado de fibrosis tiene. Bueno, cuantificar bien volúmenes y función, creo que en eso nos aportaría mucho. De hecho, cuando fue hace 2 semanas, tuve un caso, no digo parecido, pero similar, una paciente que hizo quimioterapia y tenía un cateterismo normal, absolutamente normal, y tenía un infarto, por resonancia tenía un infarto. Y no sabemos, el T1 está alterado y no sabemos si fue el infarto que llevó a esto, prequimio, o fue la quimio per se. Sí, Entonces, por ahí también, que tenga cateterismo normal, no sí, no, significa que no haya no tenido un conlleva. evento. Aprovecho que también hay una ecografista y tenemos a alguien que hace resonancia. El eco 3D también tendría una buena correlación por ahí con la resonancia. No es exactamente igual, pero por ahí nos aportaría más datos, me parece. No sé qué te Nosotros parece. no tenemos experiencia en Eco 3D, por lo menos Ajá. donde yo me formé, porque no está ampliamente disponible. Pero me parece que es mucho más rica la información que nos puede dar a nivel tisular la resonancia hoy por hoy con T1 y T2, que más teniendo en cuenta todo lo que planteó Cande. Yo lo que me queda en el tintero en realidad es que obviamente es a futuro, pero si faltara recuperar un poco con la insuficiencia mitral que vos decís que tiene, más el bloqueo de rama izquierda, se podría pensar en resincronización también, como otra alternativa, no resuelve, pero como era un poco virgen de tratamiento, por lo que entendí, todavía hay tiempo para quizás volver para atrás y no precisar ese tipo de estrategia. Pero bueno, es algo más que se puede ofrecer dentro de nuestro acervo. Y dentro Sí. de la terapia farmacológica, ¿le agregaría sacubitrilo y valsartán, Andrés? Bueno, el tema es que justo está en el límite de los criterios, ¿no? Sí, por eso. Está justo. Pero nosotros, Sí. bueno, tenemos en prensa un artículo exactamente de pacientes que presentaron, lo hicimos con Vanessa Gregorietti, con Vanessa, que fue la que dirigió el estudio, y ahora está para publicarse en Inglaterra, es, digamos, pacientes que tuvieron disfunción ventricular secundaria a quimioterapia y fueron tratados con sacubitril valsartán con muy buenas, digamos, en el seguimiento a casi 2 años. Mejoría de clase funcional, de la marcha, BNP, así que... Eso, Andrés, por lo que yo había leído, eran pacientes que ya habían sido tratados, digamos, óptimamente y ustedes les cambiaron para ver si toleraban... No, eran pacientes, digamos, eran pacientes que bajo tratamiento de insuficiencia cardíaca habitual, Claro, no tenían una buena respuesta y ahí y les se les cambiaban. switchaba. Digamos, seguimos los criterios de Paradigm. Digamos, entonces switchamos, sacamos el enalapril o el ARA2 que tuviera y lo switchamos a sacubitril valsartán. Y hubo criterios, digamos, los endpoints, la mortalidad, mejoría en clase funcional, mejoría de función diastólica, sistólica, diámetros ventriculares, test de la marcha, clase funcional, había varios endpoints secundarios. Y péptido natriurético, ¿no? Sí, el BNP también, sí. Realmente hubo una mejoría ostensible, o sea que es un estudio chico con la necesidad de incorporar posteriormente mayor cantidad de pacientes, pero bueno, es un inicio. El comienzo. Así que justo esta paciente está ahí en 40. Claro, tenía una fracción de eyección de 40 y ahí justo hay uno de los digamos, del público que preguntaba justamente eso. Tenía un 40% de fracción de eyección y tenía de base un bloqueo de rama derecha, pero bueno, con el marcapaso tenía una imagen de bloqueo de rama izquierda, ¿no? O sea, no era un bloqueo de rama izquierda de base.
Perfecto. Bien. Perdón. Bueno, Andrés, si querés, Bueno. no demoramos más el inicio de tu Dale. charla. Y... Vale, comparto. Ahí está. Bien. Bueno, ya uno sabe, ya es sabido, que todas las terapias digamos, para el cáncer generan algún grado de afectación a nivel del sistema cardiovascular. Podemos ver distintos, digamos, patologías cardiovasculares que pueden aparecer, desde la hipertensión arterial hasta la isquemia miocárdica, la disfunción ventricular, la enfermedad valvular, la enfermedad pericárdica, los fenómenos como embólicos. Y entonces uno empieza a tener que conocer un poco las drogas, la incidencia que cada una de estas presenta de cardiotoxicidad, y un poco la fisiopatología y qué es lo que uno puede brindarle al paciente en forma de tratamiento cuando nos derivan ya la complicación, o a nivel preventivo para evitar la complicación. Esta es una diapositiva que intenta demostrar la línea temporal del desarrollo de las terapias al cáncer. Sabemos que la primera terapia oncológica fueron las antraciclinas. Digamos, el gas mostaza fue lo primero que se utilizó después de la Segunda Guerra Mundial. El primer quimioterápico establecido son las antraciclinas. La daunorubicina, exactamente, hay una disputa entre los franceses y los italianos a ver quién lo creó, pero bueno. Y ya en los albores de la década del 70, empiezan a publicarse reportes de eventos de cardiotoxicidad, disfunción ventricular. Los grandes precursores en esto fueron Lefrak y Von Hoff, donde describieron la incidencia de disfunción ventricular secundaria a las antraciclinas y determinaron uno de los primeros factores de riesgo que fueron considerados, que era la dosis acumulada de estas. En el año 2000, en los albores del 2000, surgen una nueva terapia, que son los anti-HER2, anticuerpos monoclonales, un subtipo específico de cáncer de mama. Trastuzumab y pertuzumab son las drogas, y ya en el 2005 empiezan a reportarse los eventos de cardiotoxicidad, y se hace masivo este reporte. Esto es un reporte de Reuters al público en general, y fue tal la importancia de esto que generó que se empezara a hablar de la cardiotoxicidad, porque antiguamente era la cardiotoxicidad secundaria a las antraciclinas. Los cardiólogos recibíamos las fases terminales de las miocardiopatías dilatadas originadas por las antraciclinas, y o terminaban en trasplante o en tratamientos crónicos y muerte, y no se le daba mucho más importancia que esa. El advenimiento de los anti-HER2 y digamos, la aparición de los eventos adversos cardiovasculares generó el mundo de oncólogos y de la oncología y de la cardiología se empezaran a preocupar por esto. Es así, un cardiólogo del MD Anderson, Michael Ewer, determina la primera clasificación de la cardiotoxicidad. Entonces la dividió en dos subtipos, el tipo 1 y el tipo 2. Tipo 1, típico de la antraciclina, muerte celular, una insuficiencia cardíaca irreversible, y el tipo 2 es un compromiso funcional que retrograda generalmente con la suspensión de la droga en la mayoría de los pacientes, y es la típica cardiotoxicidad del trastuzumab o de otros antiangiogénicos también. Esta clasificación está en revisión, no hay un acuerdo general, algunos ni siquiera están de acuerdo con Ewer en dividirlo así, otros están postulando la necesidad de agrandar la clasificación e incorporar tantos subtipos de cardiotoxicidad en función de tantos subtipos de drogas quimioterápicas o terapias target o inmunoncológicas existan en el mercado y en el tratamiento del cáncer. Cuando analizamos la incidencia, vemos que más allá de las antraciclinas y de los anti-HER2, hay otras terapias oncológicas que pueden generar insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular. Fíjense las terapias
de pequeñas moléculas, los inhibidores de la tirosina, desde el sunitinib, el pazopanib, sorafenib, nematinib, lapatinib, los agentes alquilantes, la ciclofosfamida, los antimicrotubulares, el paclitaxel, el docetaxel. Hay muchas drogas que pueden generar disfunción ventricular. Básicamente se habla de las antraciclinas y los anti-HER2 como aquella de mayor incidencia, pero en realidad es porque hay mayor incidencia de pacientes en cáncer de mama. El cáncer de mama es la patología oncológica más frecuente que uno puede observar, entonces es por eso que hay mayor cantidad de pacientes. La definición de disfunción ventricular relacionada al tratamiento del cáncer, que es, esto siempre digo que hay que hacer una diferencia entre cardiotoxicidad y disfunción ventricular, no es lo mismo. Durante mucho tiempo se habló que era, digamos, como un sinónimo, pero no es lo mismo. La cardiotoxicidad es mucho más amplia, como ya lo mencionamos. Genera controversias porque hay distintos puntos de corte de acuerdo a la sociedad que uno lea, la guía o que uno siga. Fíjense que para la sociedad española el corte es 50% de fracción de eyección, y están de acuerdo con el porcentaje de caída de la fracción de eyección con el consenso de las sociedades de imágenes europeas americanas, pero este dice que el corte es 53%, EMO habla de un corte del 55%, con una caída que puede ser del 5 o del 10, dependiendo si el paciente presenta síntomas. Esto es la definición clásica de Seidman, de Landy Anderson, y ASCO toma también el 55% como los europeos. Lo importante es que uno tome una definición y la aplique en el seguimiento de los pacientes. Muchas veces uno tiene cierta, digamos, empatía con los europeos porque son más latinos y, digamos, aplica en la práctica diaria la definición de la Sociedad Europea de Cardiología. Un dato importante que tenemos que tener es que el hecho tan solo de que el paciente haya recibido quimioterapia ubica a nuestro paciente en el estadio A de la insuficiencia cardíaca. Es un factor de riesgo para insuficiencia cardíaca. Entonces, esto es sumamente importante porque ya es un paciente que debemos analizar en forma detallada y seguirlo en forma, digamos, cercana. ¿Cuáles son los otros factores de riesgo para, digamos, la cardiotoxicidad secundaria a las antraciclinas, más allá de la dosis acumulada? El sexo, a las mujeres les va peor, la edad, si son mayores de 65 años o menores de 18, la insuficiencia renal, tratamientos concomitantes que hayan recibido, tipo radioterapia, o recibido de agentes alquilantes o antimicrotubulares, inmunooncología o terapias target, y la preexistencia de patología cardiovascular, hipertensión arterial o factores genéticos. ¿Hay factores de riesgo vinculados a la cardiotoxicidad con los anti-HER2? Sí, se dividen en aquellas enfermedades cardiovasculares previas, en terapias oncológicas previas, factores de riesgo cardiovasculares no corregibles y los típicos factores de riesgo del estilo de vida. Ustedes ahí lo pueden ver en detalle. Esto es el position paper del europeo. ASCO desarrolló sus guías presentadas en 2018. La importancia de las guías de ASCO es que determinaron lo que es el subgrupo de alto riesgo para la disfunción ventricular. Este subgrupo de alto riesgo está dado por aquellos pacientes que reciben más de 250 miligramos metro cuadrado de dosis acumulada de doxorubicina o más de 600 de epirubicina, más de 30 grays de radioterapia, ¿sí? O que reciben menos de 200. ¿Se escucha bien? Porque yo no escucho, Andrés. Yo lo perdí Yo también tampoco acá. lo escucho. Se perdió el sonido. Se le cortó a Daniele, me parece. Sí. Sí.
Vamos a esperar un ratito sí, a ver si se puede reconectar. sí. Ah, acá Hola. está. Andrés, No sé qué acá está. pasó, debo tener una falla de internet. Sí. Ahí comparto la pantalla, perdón. Estabas en las guías ASCO. Sí, ahí me ven. Bueno, lo que les decía que las guías ASCO determinaron lo que se llama el subtipo de alto riesgo para disfunción. Entonces hablábamos que va vinculada a la dosis acumulada de antraciclinas, la dosis acumulada de radioterapia, 30 grays para radioterapia, 250 para doxorubicina o 600 para epirubicina, la combinación de ambas cuando son dosis menores, o combinación de dosis menor de radioterapia al límite o de antraciclinas asociada a anti-HER2, o presentar 2 o más factores de riesgo, que sea mayor de 60 años, factores de riesgo cardiovasculares clásicos, enfermedad isquémica cardiovascular, valvulopatías. Todo eso convierte al paciente en alto riesgo y es el paciente que debemos darle mayor importancia en el seguimiento y un seguimiento extremadamente estrecho durante la terapia y posterior a la terapia. Y cuando hablamos de disfunción ventricular tenemos que entender que la mayor tasa de eventos se da durante el primer año posterior a recibir la terapia. Y fíjense que cuando observamos cuándo se da la mayor cantidad, la mayor caída de la fracción de eyección es dentro de los 6 meses de iniciado la terapia. Por lo tanto, tenemos que ser sumamente precoz en el abordaje del paciente, el diagnóstico preciso y el tratamiento. ¿Y con qué lo vamos a hacer? Los biomarcadores, tanto la troponina como el BNP, han demostrado ser de suma utilidad. La troponina hay estudios dirigidos desde hace ya mucho tiempo por la doctora Cardinali, que demostraron ser un biomarcador que define en forma precoz la caída posterior de la fracción de eyección, y esto puede guiar la terapia. En el caso de ella hizo sus estudios con IECA, específicamente con enalapril, y demostró que tenía un beneficio en las incidencias de caída de fracción de eyección en el seguimiento. El BNP en varios estudios ha demostrado también ser un buen biomarcador para prevenir o anticipar la caída de la fracción de eyección y uno pueda, digamos, iniciar una terapia preventiva o de tratamiento con drogas para insuficiencia cardíaca en forma precoz. Hay un estudio que fue un estudio prospectivo en pacientes con antraciclina, que fue el PREDICT Study, que determinó también la utilidad de los biomarcadores en estos pacientes. Entonces ya sabemos que contamos con los biomarcadores como un aliado para determinar en forma precoz aquellos pacientes que están en riesgo de tener una caída de la fracción de eyección en el seguimiento. Después están los estudios de imagen, el PET, el strain, la tomografía, digamos, simple y la resonancia. Entendiendo que lo que es el abordaje multiimagen del paciente, donde debemos, digamos, utilizar aquel recurso que nos convenga para lograr un adecuado diagnóstico de nuestro paciente y poder tener un seguimiento. Hoy la vedette, sinceramente, en la cardiooncología, bueno, acá vemos los distintos estudios que podemos solicitar. Es el strain, como demuestra claramente esta imagen, nos anticipa hasta 6 meses la caída de la fracción de eyección, o sea que es sumamente importante su utilización durante el seguimiento de los pacientes cardiooncológicos. Otro dato importante que a veces no le damos mucha, digamos, trascendencia en el análisis de los ecos, sobre todo los cardiólogos clínicos, es la disfunción diastólica. Este es un estudio en pacientes bajo tratamiento con carfilzomib, y fíjense que la disfunción diastólica fue un predictor en la tasa de, digamos, en la ocurrencia de caída de la fracción de eyección en el seguimiento. Por lo tanto, que un paciente tenga alteración diastólica no es un dato menor y debe ser, digamos, tenido en cuenta para un tratamiento preventivo. Existe un consenso publicado en 2014, donde las sociedades americanas y europeas de imágenes determinaron algoritmos de seguimiento, ustedes los pueden ver tanto para trastuzumab como para anti-HER2 y antraciclinas, donde dan cortes de
fracción de eyección, caída del strain, el strain longitudinal, y determinan en base a eso qué tipo de seguimiento deben hacer o si deben ser derivados a un cardiooncólogo. Recientemente, hoy Candela lo compartió, este es un artículo que está en prensa, es un consenso de la Asociación de Insuficiencia Cardíaca Europea, el capítulo de Cardioncología de la Sociedad Europea y la Sociedad de Imágenes, donde han modificado los protocolos de seguimientos para antraciclinas en función del riesgo cardioncológico del paciente, y en base a eso vemos que los pacientes de bajo riesgo deben hacerse una evaluación ecocardiográfica basal, ¿sí?, con biomarcadores, y recién a los 4 ciclos volver a repetir un estudio. En el caso de los riesgos moderados, también basal y biomarcadores al inicio del tratamiento, un ecocardiograma al segundo ciclo, después del segundo ciclo, y al 4.º ciclo volvemos a repetir con biomarcadores. En el caso de los pacientes de alto riesgo, esto debe ser cada 2 meses, con biomarcadores. Y la importancia del seguimiento posterior a la finalización de las antraciclinas, porque muchas veces decimos, bueno, lo vemos, la paciente de un cáncer de mama, un linfoma, recibió sus 4 o 6 ciclos, depende de la patología, y terminó, no pasó nada durante las infusiones, el periodo que estuvo bajo tratamiento, y es como que el oncólogo se relaja, empieza a hacerle estudios de seguimiento para ver, el resultado terapéutico de la quimioterapia, y no vuelve más al cardiólogo. Y lo volvemos a ver quizás cuando tiene una complicación o si va a recibir una nueva terapia. Y nos perdemos muchas veces de esos controles intermedios que son sumamente importantes, que deben ser hechos hasta, en el caso de las antraciclinas, anualmente hasta los 5 años, por lo menos, es la recomendación actual. Lo mismo pasa con los esquemas de trastuzumab. Fíjense, en este caso son pacientes que recibieron antraciclinas previamente y después reciben trastuzumab, cómo ellos determinan un protocolo de seguimiento en el bajo riesgo, que es cada 4 meses, cada 3 meses en el riesgo moderado, que va alternando 3 o 4 meses, dependiendo, ¿sí? Y cada 3 ciclos en el caso del alto riesgo. También disponemos de la resonancia nuclear. La resonancia es un estudio que nos da muchísimos datos en el análisis de los pacientes cardioncológicos, desde lo funcional y lo estructural y lo funcional, así que es una herramienta, muchas veces no está tan asequible como quisiéramos, pero es una herramienta que ayuda muchísimo en la interpretación, como hablábamos hace un rato, de nuestros pacientes. La importancia de estos determinación de los estudios, de los distintos métodos complementarios y la asequibilidad que tenemos, es esto. Este es un estudio publicado el año pasado por Ana Barag, el Safe Heart Study, y en este estudio se determinó que aquellos pacientes que tenían hasta 40% de fracción de eyección, que era una contraindicación para avalar el tratamiento con anti-HER2, podían ser tratados. Y cuando se analizaba la tasa de eventos en relación al subgrupo, de control, no variaba. Por lo cual, el tener a mano herramientas como los biomarcadores y el strain, la resonancia, permite cada vez llevar a un límite menor de fracción de eyección a los pacientes y permitir las terapias a los pacientes que están en estos grupos. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de toda esta aplicación de biomarcadores, estudios complementarios? Esto, los pacientes que son tratados en forma precoz de su disfunción ventricular tienen una tasa de respuesta muchísimo mayor que aquellos que podemos encontrar en el seguimiento alejado. Y aquellos pacientes que son respondedores, fíjense la tasa de sobrevida libre de eventos que tienen en relación a aquellos que no son respondedores. Entonces, la importancia de este seguimiento cercano del paciente, con las herramientas que contamos, es lograr que el paciente tenga una mayor cantidad de años de vida y mejor calidad calidad de vida. ¿Qué herramientas farmacológicas tenemos para
el tratamiento de la disfunción ventricular? Bueno, todas las herramientas de la insuficiencia cardíaca que hoy hay en plaza. Y cuando hablamos de prevención, fíjense que hay estudios donde se han evaluado los distintos subgrupos de drogas para insuficiencia cardíaca, desde betabloqueantes, IECA, ARA2, antialdosterónicos, estatinas, que son de utilidad en la prevención. Acá no les voy a hacer detalle, hay estudios publicados como el PRADA, que evaluó metoprolol, candesartán, con un resultado positivo para el candesartán en pacientes tratados con antraciclinas y posteriormente con trastuzumab. Hay estudios que evaluaron la utilidad de espironolactona como terapia preventiva de la disfunción ventricular en pacientes tratados con antraciclinas. Hay estudios que evaluaron la utilización de bisoprolol perindopril en pacientes bajo tratamiento con trastuzumab, con resultados muy buenos. Así que el estudio que evaluó carvedilol, lisinopril en la prevención de la cardiotoxicidad en pacientes tratados con antraciclinas, un grupo con antraciclina y posteriormente con trastuzumab, y algunos directamente con trastuzumab, que en el corte de los 12 meses no había dado resultados positivos, pero cuando se analizó el seguimiento a 24 meses, en el subgrupo que recibía antraciclinas previo a los anti-HER2, tanto el carvedilol como el lisinopril tuvo una mejoría en los endpoints primarios y secundarios en relación al grupo placebo. Un poco lo que les hablaba hoy, cuando uno evalúa cuáles son los betabloqueantes más útiles en la prevención de la cardiotoxicidad, está bien establecido que los betabloqueantes donantes de óxido nítrico son los que mayor beneficio ocasionan en prevenir la disfunción ventricular. Como siempre les muestro, este es el camino de la quimioterapia hacia la cardiomiopatía y distintas estaciones donde uno puede ejercer su acción. Uno tiene que tratar de ejercer su acción en la fase preventiva a través del conocimiento del paciente, los antecedentes que éste tiene, qué tipo de quimioterapia va a recibir, qué cardiotoxicidad genera, ¿sí? Qué drogas está recibiendo nuestro paciente y si le podemos dar alguna terapia de protección. La actividad física es sumamente importante, que nuestro paciente desarrolle actividad física, por supuesto, relacionada a la carga funcional que pueda realizar, no con cualquier tipo de carga funcional, en base a su condición oncológica y clínica general, ¿sí? Y después tenemos la etapa de monitoreo precoz a través de los métodos de imagen y los biomarcadores, que son sumamente útiles, y por supuesto la etapa a la cual intentamos no llegar, que es la etapa del tratamiento de la disfunción ventricular, que es lo que debemos evitar. Hay distintos algoritmos para determinar el riesgo cardiooncológico del paciente. Nosotros en el ROFO usamos ya desde varios años el score de la Clínica Mayo, si bien tiene, digamos, una contra que es que da un puntaje demasiado alto a la droga, en el caso de las antraciclinas, con lo cual ubica a todo paciente que recibe antraciclinas en un subgrupo de riesgo, digamos, mínimamente moderado alto, por lo cual, digamos, es la única contra, pero es sumamente útil para determinar qué tipo de evaluación y monitoreo vamos a hacer a nuestro paciente en el seguimiento y qué tipo de recomendación de tratamiento farmacológico previo al inicio de la quimioterapia tenemos que tomar con nuestro paciente. Por eso es sumamente útil. Actualmente hay, digamos, un statement de la Sociedad Internacional con la Asociación de Insuficiencia Cardíaca Europea, donde ellos formularon unas proformas de utilización en la evaluación inicial de los pacientes basada en los factores de riesgo para anti-HER2 o para antraciclinas, donde uno llena las características del paciente que está atendiendo y se determina el riesgo del paciente, el riesgo global. Y en base a eso, la idea es determinar recomendaciones de seguimiento. Esto es un statement inicial
donde se va a hacer un estudio prospectivo a nivel mundial, juntando países de las pacientes de las distintas latitudes, para determinar después la mejor recomendación de seguimiento. Vamos a la segunda droga, grupo de drogas, los antiangiogénicos, ¿sí? Dentro de los antiangiogénicos, nosotros contamos con un anticuerpo monoclonal, que es el bevacizumab, y los inhibidores de la tirosinquinasa. Uno de los principales efectos adversos que generan los antiangiogénicos es la hipertensión arterial. Generan alteraciones a nivel endotelial que producen aumento de la resistencia periférica, aumento del volumen y por lo tanto hipertensión arterial. El primer antiangiogénico, digamos, que se desarrolló fue el bevacizumab. Es un anticuerpo monoclonal que tiene prácticamente un 35% de incidencia de hipertensión arterial en el seguimiento. Y a esto se le han sumado los inhibidores de la tirosinquinasa. Hay muchos inhibidores de la tirosinquinasa. Son utilizados en el tratamiento de diversos subtipos de cáncer, desde riñón, leucemia, tiroides, mismo hasta cáncer gástricos, mama, y bueno, y lo que se vio es que la incidencia de hipertensión puede ser hasta mayor que el bevacizumab. Fíjense el grado del porcentaje de desarrollo con sunitinib, sorafenib. Sorafenib es un tratamiento básico del tiroides, sunitinib en el cáncer de riñón, pazopanib, alternativa al sunitinib de cáncer de riñón, en el cáncer de riñón, el axitinib es otra droga que se utiliza, así que bueno, la tasa de incidencia de hipertensión grado 2 es bastante elevada. Y cuando uno habla de la mayor cardiotoxicidad que ven los consultorios, habitualmente es la hipertensión arterial. ¿Qué es lo que tenemos que saber? ¿Cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de la hipertensión? Factores clínicos, el paciente hipertenso tiene más riesgo, la edad, si es obeso, si consume alcohol, si fuma, los tratamientos concomitantes, los corticoides, muy habitual que los pacientes oncológicos estén con corticoides, en muchos de los casos, ¿sí? Y algunos estudios analíticos como proteinuria, albuminuria, alteración de la función renal, PCR y alteraciones del sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Fíjense cómo la presión arterial varía cuando se analiza en un paciente que recibe sunitinib 4 semanas con 2 de descanso, ¿sí? Fíjense cómo en la medida que pasan los ciclos, la hipertensión arterial y la hipertensión arterial grado 3, en este caso estaba mensurada, aumenta. Por lo tanto, uno tiene que considerar que no siempre el paciente va a presentar hipertensión arterial en el primer ciclo, sino que muchas veces los encontramos en el después del segundo o tercer ciclo. Por eso hay que tener un seguimiento estrecho en estos pacientes. Hay recomendaciones de cómo manejarse. En el caso de los pacientes con hipertensión arterial grado 1, grado 2, uno debe iniciar tratamiento. Realmente, hoy lo que hablábamos más temprano, la recomendación es iniciar con un IECA o ARA2, ¿sí? Y si eso no es suficiente, combinar con amlodipina. Debe evitarse el litiazem y el verapamilo porque aumenta la vida media de los antiangiogénicos. Y bueno, y uno debe hacer un seguimiento cercano. El primer control debe ser a la semana del inicio del antiangiogénico. Y posteriormente uno, si el paciente, digamos, evoluciona con normotensión, puede citarlo al mes. En el caso de los pacientes que presentan hipertensión arterial, pero que no supera los 200, 100, podemos aumentar la dosis del vasodilatador sin suspensión del antiangiogénico. En el caso de los pacientes que superan esa cifra, se debe suspender la terapia. Muchas veces se puede, en el caso de los pacientes, digamos, que están en un rango intermedio, solicitarle al oncólogo que mientras uno titula la droga, disminuyan la dosis del antiangiogénico del ITK transitoriamente. Los antiangiogénicos generan hipertensión, tan solo no. Pueden generar fenómenos aterotrombóticos, isquémicos, por disfunción endotelial, incremento de la demanda de oxígeno, activación plaquetaria y alteración
del óxido nítrico, de déficit de óxido nítrico y aumento de los radicales libres. Generan trombosis arterial y básicamente la trombosis arterial, el camino fisiopatológico de acuerdo a la etapa de tratamiento es este. Va desde una fase aguda con la injuria vascular, con el daño endotelial, pueden generar vasoespasmo por disfunción endotelial, generan aumento de la demanda de consumo de oxígeno, por lo cual infarto secundario, y posteriormente la disfunción endotelial termina en un fenómeno de aterosclerosis. Como bien hoy decía Tomás, que las coronarias eran normales y en la resonancia aparecía un parche de necrosis miocárdica, o sea, de un infarto, la mayoría de las drogas quimioterápicas pueden generar un proceso que se llama microangiopatía trombótica. Se hace un proceso de los pequeños vasos que en un cateterismo no lo vemos, pero que pueden generar eventos de infarto y necrosis miocárdica que no, digamos, en un cateterismo no vemos lesión culpable. ¿Qué podemos hacer para prevenir la trombosis? Básicamente tratar en forma exhaustiva las comorbilidades y un manejo agresivo de los factores de riesgo, elección de un tratamiento antitrombótico y eventualmente drogas antiespasmódicas, ¿sí? Sobre todo el mononitrato de isosorbide, en el caso de los inhibidores de la tirosinquinasa. En el caso del 5-fluoracilo se puede optar también por la administración de diltiazem. Pero bueno, como bien dijimos, en los antiangiogénicos no debemos dar diltiazem. ¿Qué hacemos cuando tenemos un evento? Primero, suspender la terapia oncológica, evaluar si nuestro paciente debe ser revascularizado o no, ajustar el tratamiento cardiovascular y reevaluar junto al oncólogo el plan terapéutico de quimioterapia, que puede ser cambiar la droga o muchas veces uno tiene que balancear riesgo-beneficio porque el paciente está en una línea final de tratamiento oncológico y no tiene alternativa. Y muchas veces debemos tomar decisiones que son controvertidas. Inhibidores de los proteosomas. Hoy es la base del tratamiento del mieloma múltiple. Bortezomib, carfilzomib y ixazomib. Producen eventos cardiovasculares que van desde la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca y la patología isquémica. Fíjense que cuando analizamos la tasa de incidencia de evento cardiovascular, habitualmente se da dentro de los 10 primeros meses de inicio de tratamiento. Esto hay que entender que son tratamientos de largo plazo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar eventos cardiovasculares? La dosis, en el caso de carfilzomib, los tiempos cortos de infusión, haber recibido antraciclinas, radioterapia, la edad del paciente, el sexo y la enfermedad cardiovascular previa. ¿Qué debemos hacer cuando nos envían un paciente con un mieloma que va a recibir un inhibidor de proteosomas? Estratificar el riesgo del paciente, evaluar los antecedentes cardiovasculares y ajustar la terapéutica al máximo y un manejo sumamente agresivo de los factores de riesgo, realizar estudios complementarios, medición de fracción de eyección basal y biomarcadores. ¿Cuál? El BNP es hoy la vedette en la evaluación inicial y el seguimiento de los inhibidores de proteosomas. Hay estudios recientemente publicados que han demostrado mayor beneficio que la realización de ecocardiografías con medición de FEI o strain en forma secuencial. ¿Cómo prevengo? Estar alerta a los signos de sintomatología, infundir en patrones de más de 30 minutos, ecocardiogramas, ¿cada cuánto? Cada 2 o 3 ciclos. Estrategias específicas si el paciente inicia el tratamiento con una disfunción ventricular previa. Y un seguimiento cardiooncológico en pacientes de alto riesgo. Si tengo el manejo, y por supuesto, y la utilización de BNP. En el caso del manejo de la cardiotoxicidad instaurada, diagnósticos diferenciales, por supuesto, suspender el inhibidor de proteosomas hasta la cardiotoxicidad menor de grado 2, y si el oncólogo decide reiniciar el tratamiento, establecer estrategias de prevención y monitoreo específico, reducción de dosis, disminuir la hidratación del paciente, se infunden con volúmenes muy altos, disminuir la dosis de corticoides que se usa habitualmente en forma
concomitante en la terapia del mieloma, uso de diuréticos y uso de drogas antihipertensivas. Inmunoncología, los inhibidores checkpoint. Los inhibidores checkpoint son de reciente utilización en la oncología, reciente uno dice ya llevan 10 años, pero bueno, comparado con las antraciclinas, fueron inicialmente una panacea, cambió digamos, es un cambio del paradigma del tratamiento quimioterápico, en relación al tratamiento quimioterápico. ¿Por qué? Porque ya no ataca a la célula tumoral a través de inhibición de funciones celulares que comparte con células normales, sino que actúa estimulando al sistema inmune, básicamente a los CD4 y CD8. Hay dos subtipos, CTLA4 y PD1 o PDL1, depende el receptor específico que bloqueen, y digamos, inicialmente se vio como que era digamos, una droga extremadamente útil con bastante anodina, pero ya en el año 2011 hubo un reporte de Vanderbilt donde se mostraba que había una incidencia de eventos de miocarditis secundaria a la utilización de inhibidores checkpoint. Cuando se hizo digamos, el registro de pacientes afectados con miocarditis, se observó que la incidencia de monoterapia era del 0.6%, que creciendo a 0.27 en el caso de terapias duales, con nivolumab y ipilimumab. En el caso del pembrolizumab, que es una de las drogas hoy clave en el tratamiento del cáncer de pulmón, la incidencia de miocarditis es extremadamente baja, pero no nula. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Se cree que la mayor tasa de incidencia se da dentro de los primeros 6 meses de tratamiento, por lo cual, digamos, uno debería ser más exhaustivo en el análisis de los pacientes durante estos meses, pero hay reportes de casos en seguimientos alejados, así que uno no debe descuidarlos tampoco. Bueno, esta diapositiva está un poco borrosa. El criterio diagnóstico de la miocarditis se basa en el gold estándar, que es la biopsia endomiocárdica, y la utilización de parámetros clínicos y de estudios de imágenes, electrocardiograma, resonancia y biomarcadores. Hay un protocolo de evaluación en los pacientes que están bajo tratamiento de inhibidores checkpoint, que desarrollan síntomas a través del dosaje de troponina y la realización de electrocardiograma, y en función de eso, ante una posible miocarditis, la realización del estudio gold standard, que es la biopsia endomiocárdica. Este es un nuevo protocolo de algoritmo de evaluación, publicado hace un mes, donde el trípode diagnóstico y de seguimiento de los pacientes bajo tratamientos con inhibidores checkpoint se basa en el electro, la clínica y la resonancia, tanto en fase de evaluación inicial, pretratamiento, como en el seguimiento con los tiempos determinados en función, digamos, a nivel clínico y electrocardiográfico mensual y con periodos trimestrales para la resonancia. Si 2 de estos criterios son positivos en el seguimiento, uno debe proceder a la realización de la biopsia endomiocárdica para tener diagnóstico patológico de la misma. Cabe constatar que el tratamiento de la miocarditis secundaria a inhibidores checkpoint la base del tratamiento son los corticoides, la utilización tanto vía oral como endovenosa, y existen miclofenodato como alternativa o infliximab como alternativa final. ¿Qué hacer con la fibrilación auricular en los pacientes con cáncer? Esto ya hoy está establecido, la utilización de los scores tanto de riesgo trombótico como los scores de riesgo embólico o hemorrágicos, ¿sí? Y en base a eso definir, digamos, si el paciente requiere anticoagulación o no, en función también de las características clínicas de este. Vemos que en caso de que el paciente requiera antiagregación, debemos valorar el riesgo isquémico versus riesgo hemorrágico, y en base a su relación utilizar
la terapia dual o no, y digamos, definimos y también tener en cuenta el tiempo en el cual el paciente se encuentra en relación a su evento coronario. Hay que tener muy en cuenta los valores de plaquetas, porque es sumamente importante. En el caso de pacientes que tengan menos de 25.000 plaquetas, tenemos que tener un manejo muy especial, no hay una recomendación. Aquellos pacientes con más de 50.000 plaquetas pueden recibir anticoagulación. En el caso de la radioterapia, hay múltiples estudios que han demostrado la incidencia de eventos cardiovasculares adversos en pacientes que reciben radioterapia, sobre todo radioterapia torácica, ya sea mediastínica o a nivel de la mama, tangenciales. Por supuesto que la incidencia de eventos adversos ha disminuido en la medida que las técnicas de radioterapia han evolucionado. No es lo mismo que cuando se usaba el cobaltoterapia, donde la irradiación era casi corporal total, o los campos mediastínicos ampliados. Esto ha cambiado mucho. A pesar de esto, digamos, tenemos que tener en cuenta que podemos tener en el seguimiento, tenemos que tener eventos agudos o eventos crónicos en el seguimiento que van aumentando en la medida que la incidencia en la medida que pasan los años. ¿Cuáles son los eventos adversos que puede presentar la radioterapia? La disfunción ventricular, la afección del sistema de conducción, la enfermedad coronaria, la enfermedad valvular o la enfermedad pericárdica. Fíjense que cuando analizamos en el seguimiento a los años, las curvas de seguimiento en función de la dosis de radioterapia, de la dosis en Grays que ha recibido acumulada, que ha recibido nuestro paciente, fíjense como aquellos que recibieron más de 35 Grays, es la curva celeste, la incidencia de eventos adversos cardiovasculares, de enfermedad cardiovascular, aumenta en la medida que pasan los años. Esto es sumamente importante porque muchas veces son pacientes jóvenes que han sido irradiados en un campo mediastínico por un linfoma en edades de la adolescencia, y estos pacientes debemos seguirlos en el tiempo, porque pueden desarrollar 10, 15, 20 años después patología valvular o patología coronaria. Sí, así que es sumamente importante, más allá que estén en remisión de su patología, que tengamos un seguimiento, digamos, por lo menos anual. Actualmente estamos redactando desde la Sociedad Internacional las guías de prevención de cardiotoxicidad por radioterapia, que calculo que para el año que viene van a estar publicadas. Muchas gracias, espero que haberles sido de utilidad y bueno, abierto a las preguntas. Bueno, muchas gracias Andrés por tu tiempo y vamos a darle lugar a los panelistas que han conformado este grupo y después, en base al tiempo que nos quede disponible, vamos a dar lugar para que participe la gente que se sumó a la charla. ¿Querés arrancar, Julia, con alguna consulta? No, más que todo decir que felicitaciones por la charla y por organizar esta actividad. Me parece que está muy bueno poder seguir visibilizando la necesidad de que tengamos contacto con los pacientes y que haya un abordaje multidisciplinario de este tipo de pacientes que tienen muchas comorbilidades. Sin ir más lejos, con respecto a la presentación de Andrés, a mí me tocó un paciente que también estaba con inhibidores de la tirosina, pero tiene falla renal, tiene con hipertensión de difícil manejo, y ahora también está haciendo inmunoterapia, y empiezan a sumarse cada vez más cosas, y digamos, el abordaje multidisciplinario es muy importante. Yo, más que todo, quería saber cuál es tu opinión respecto de, un poco ya lo dijiste al principio, de la utilización del sacubitril o valsartán en este grupo de pacientes, en donde quizás no vayamos a tener estudios tan grandes como para poder validar su uso en ensayos randomizados. ¿Cómo es tu experiencia allá en Buenos Aires en el Rojo? ¿Cuánto lo están usando? Mira, sinceramente nosotros lo utilizamos asiduamente. En este momento debemos estar cerca de 70 pacientes en seguimiento. El estudio que publicamos es mucho más chico por temas que queríamos tener un seguimiento más alejado.
pero actualmente tenemos 70 pacientes bajo tratamiento y en seguimiento, y realmente los resultados son muy buenos. En definitiva, digamos, uno cambia la noxa, pero la fisiopatogenia de la enfermedad, con algunas variantes, sigue siendo la insuficiencia cardíaca, o sea, similar a las otras noxas. Cambia la noxa que generó la disfunción ventricular. Por eso, cuando planteamos hace unos cuantos años, Vanessa planteó hace unos cuantos años empezar esta randomización de pacientes, realmente era porque uno creía que iba a ser de utilidad digamos, en la clínica del paciente, y realmente lo ha demostrado el estudio. Yo creo que hoy es un recurso, es más, el año pasado se publicó en el europeo un trabajo de 6 centros españoles que nuclearon 61 pacientes, de los cuales 57 tuvieron, creo que, seguimiento, pero en realidad fue un trabajo retrospectivo, así que, pero que también demostró, digamos, beneficios. Hay reportes de casos, reportes de casos publicados, pero nuestro trabajo sería el primer trabajo prospectivo que se ha hecho. Pero bueno, yo creo que sí, que es sumamente útil. Y bueno, la idea sería quizás el día de mañana poder armar un grupo colaborativo, juntar casos entre todos, y seguramente juntaremos muchísimos más y tener una evidencia de mayor peso. Pero si ustedes me preguntan, ¿utilizarlo en la práctica diaria? Totalmente. ¿Y los SGLT2? ¿Qué experiencia están Mira, teniendo? en eso específicamente, justo estamos trabajando en un protocolo de inicio, sí, Te enganché. como pacientes que van a recibir quimioterapia y son diabéticos, como prevención. Muy bueno, esperaremos los resultados. Sí, Entonces. sí, estamos iniciando digamos, randomizando pacientes. Así que eso está en fase, en pañales, digamos. Pañales, como Sí. los demás. Bueno. Sí. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Tomás, ¿querés seguir vos? Dale, son dos preguntas más prácticas o simples. Viste que, a ver, está escrito que la fracción de eyección varía de acuerdo al volumen. Y es un poco lo que yo vengo hablando en las charlas, es que estos pacientes que se depletan puede variar demasiado la FEI. ¿Cuánta relevancia le dan ustedes o cuánto intentan ustedes que el paciente esté bien hidratado pre-estudios de imágenes? Esa por un lado, y después te hago otra también distinta. Mira, eso es un dato bastante importante, y yo digo siempre que la base de una adecuada evaluación ecocardiográfica depende que el ecocardiografista sea un cardiólogo clínico también. O sea, por suerte nosotros en el hospital, en el ROFO, tenemos un cardiólogo, un ecocardiografista, que los ve clínicamente primero a los pacientes, evalúa cuál es la volemia del paciente, la carga, la precarga del paciente, para, digamos, tratar de determinar cuál es el, digamos, el peso de la fracción de eyección que está evaluando. Como también, por ejemplo, la presión arterial. No es lo mismo, digamos, la evaluación ecocardiográfica en un paciente que está normotenso que aquel que tiene 170 de sistólica en el momento que le haces el eco. Entonces es fundamental, yo creo que es fundamental que el paciente tenga una evaluación clínica previa, o por lo menos una visión clínica del ecocardiografista cuando le mide la fracción de eyección o evalúa el strain de un paciente que está recibiendo quimioterapia. Sobre todo porque es sumamente importante, porque puede definir la necesidad de suspender un tratamiento de una patología de alta mortalidad. Entonces hay que tomar todos los recaudos. Y la otra por lo menos nosotros así lo hacemos. No, porque, bueno, un poco era esa duda. Y la otra que tengo es, cuando usted, el trabajo, a ver, todos sabemos que tenemos que hacer trabajo multidisciplinario. Sí. Pero en la mayoría de las veces los pacientes llegan sin saber su quimioterapia, sin saber cuántos ciclos hicieron, cuántas dosis. ¿Usted tiene algún protocolo de estandarización para comunicación entre servicios o alguna tarjeta, algo como para... Nosotros tenemos el diario de la quimioterapia, lo armé yo.
para los distintos costó porque los oncólogos eran medio renuentes a tener que llenar otro papelito más. No querían saber nada de llenar otro papel. Pero es como si fuera el cartón de anticoagulación, donde el paciente tiene patología, droga que presentó, que recibió y si tuvo alguna complicación. Entonces uno rápidamente toma y sabe que, porque hay un concepto que, bueno, lo estamos trabajando en un artículo que vamos a publicar con Teresa López Fernández, que el otro día en la charla de FAC lo dijo, que yo le llamo la memoria cardiotóxica. Cuando vos le das a un paciente un quimioterápico, una terapia target, un inmunooncológico y después le das otra droga, esa primera droga dejó una huella en el sistema cardiovascular, aunque no haya manifestado clínicamente la cardiotoxicidad. Entonces vos le estás sumando cardiotóxicos que en algún momento la suma, aunque sea la sumatoria, va a generar el desencadenamiento de una cardiotoxicidad. Entonces es sumamente importante lo que vos planteás, que nosotros no podemos analizar un paciente sin saber su historia completa. Entonces es fundamental. Nosotros lo resolvimos a través de este, que es como un cartoncito simple, donde anota patología oncológica y ni que hablar, que hay veces que pacientes que tienen, que yo digo siempre, digo que viven abajo de un transformador de Denor, porque viene y dice, no, tuve linfoma, cáncer de riñón, ahora tengo cáncer de mama. Y vos decís, ¿viste? Porque digo, ¿cuántos cánceres pobres va a pasar? Y no es un caso, son muchos. Y entonces tenés que empezar a decir, y bueno, ¿y qué recibió para el linfoma? Capaz el linfoma se fue hace 30 años y los tratamientos cambiaron. ¿Qué tipo de radioterapia recibió? Cambió. Entonces es sumamente importante y práctico tener así. Por supuesto que lamentablemente se requiere de la colaboración de todos. Igual yo digo siempre algo. Yo vivo una realidad particular. Nosotros somos un servicio de 3 cardiólogos en un universo de casi 1000 oncólogos. O sea, que nosotros trabajamos para ellos y solamente para ellos. Con lo cual ellos te llaman 25.000 veces. O sea, a veces mi celular son las 10 de la noche y están sonando por paciente del hospital. Porque, o sea, es una realidad distinta que cuando uno quizás está en un centro multidisciplinario y el flujo de pacientes es distinto y el contacto no es tan estrecho. Nosotros tenemos un contacto sumamente estrecho y diario. Entonces, es más, nosotros como cardiólogos participamos de las recorridas de salas oncológicas. A veces me tengo que pasar toda una mañana escuchando 30 pacientes oncológicos que no tienen nada cardiovascular. Pero bueno, es parte del trabajo. Gracias, Andrés. No, por favor. Bueno, le damos lugar a Germán Calabrese. Germán está en el Instituto de Mastología del ICR, así que te cedemos las preguntas, Germán. Bueno, antes quería felicitarlo a Andrés porque realmente muy sólida la presentación, muy completa, sobre todo con esto de los checkpoints, de los inhibidores de los checkpoints, muy actualizado. Así que bueno, un gusto y realmente algo tan extenso, compactarlo en este tiempo y con lo concreto, con la forma concreta en que lo hizo, realmente fue un gusto escuchar la charla. Bueno, mira, Andrés, yo te voy a molestar también con 2 preguntas. Una es un poquito, nosotros acá en Rosario, yo no tengo por lo menos experiencia y no conozco el uso del Raxosane. Si vos tenés, viste que hace 5 años para la prevención en la terapia, sobre todo con antraciclinas. Si ustedes tienen algún grado de experiencia, ANMAT lo tiene habilitado creo que desde el año 2014 acá en Argentina, pero no tengo ninguna experiencia en el uso, pero quería saber cuál era la de ustedes ante un eventual caso. Y la otra pregunta te dejo así, en aquellos pacientes que recibieron terapia de manto, sobre todo pacientes oncohematológicos de hace más o menos unos 20 años atrás, que hoy consultan, tienen unos 35 años aproximadamente,
cuando llegan por dolor torácico, si vos tenés alguna estrategia en particular, sobre todo el uso de la tomografía multislide, porque en eso sí yo he visto lesiones fundamentalmente de un componente fibrótico a esa edad, que uno ve placas más bien blandas, y topográficamente de la arteria descendente anterior, ya había varios, en el ostium sobre todo. Así que por eso quería consultarte respecto a esas son mis dos preguntas. Bien, con respecto, te agradezco igual tu apreciación de la charla y te agradezco, Germán. Mira, con respecto al desraxoxane, si bien está habilitado por ANMAT, en un tiempo fue comercializado por RAFO, lo sacó de la comercialización porque prácticamente los oncólogos no lo usaban. Sinceramente, los estudios reportados demuestran un beneficio en la disminución de la incidencia de disfunción ventricular secundaria en antraciclinas. Es un quelante de hierro. Las antraciclinas actúan, la proforma de la antraciclina se vuelve activa al adherirse a hierro. En el mundo hoy hay un laboratorio suizo, si no me equivoco, que está relanzándolo para su utilización. El último estudio grande que se publicó en JACC Cardio Oncology fue el que dirigieron los brasileros, que en realidad no es es un mega trial que resumen todos los trials perdidos de Raxoxane y es la experiencia que tiene, y realmente lo que demuestran es que es sumamente útil para disminuir la tasa de cardiotoxicidad. Nosotros en el ROFO vimos pocos, yo vi pocos, porque los oncólogos son sumamente esquivos a la utilización del Raxoxane, sinceramente. Pero bueno, digamos, actualmente quizás ante esa postura es que se ha tratado de ir hacia otras medidas preventivas que no tengan que ver con la utilización de una droga que, si bien no es mucha, pero disminuye la eficacia de la antraciclina, ¿no? Con respecto a la segunda pregunta era sobre, perdón, ya me perdí. La radioterapia de manto de la radioterapia del manto y el sí. seguimiento, sí. A ver, en la topografía de donde vos encontrás las lesiones coronarias es clásica. La afectación de la región proximal del segmento proximal de la descendente anterior es clásico de la radioterapia. Tiene una particularidad, es una lesión fibrótica circunferencial. Eso te da la definición de la imagen de la tomografía multicorte, es sumamente útil para verla, a diferencia de a veces lo excéntrico de las lesiones ateroscleróticas habituales. ¿Sí? Porque en realidad lo que produce es una, digamos, migración de mis fibroblastos, y hay un aumento de capas de fibroblastos que genera una esterosis bien circunferencial, una lesión circunferencial y una estenosis concéntrica, y por eso es particular y lo ves con tanta carga fibrótica. Esa es la diferencia con la aterosclerosis habitual que vemos en nuestros pacientes de población general. Lo importante es que estos pacientes que reciben radioterapia en edades tempranas tienen que tener protocolos de seguimiento. Nosotros en el ROFO tenemos un protocolo de seguimiento anual durante los primeros 10 años y cada 5 años en el seguimiento alejado hasta que el paciente supera los 25 años de radioterapia. O sea, es un paciente que tiene que estar en contacto con el cardiooncólogo en forma crónica. ¿Con qué estudios? Habitualmente lo que se sugiere es el ecocardiograma, y en los pacientes que han tenido digamos, una radioterapia en manto o mediastínica, porque ahora ya no se usa, digamos, el manto ya se alteró, pero mediastínica, o que han recibido dosis muy elevadas en Grace, aunque sea una tangencial por una modulada en una mama, o 3D, sí hacerle. Se quedó sin audio de nuevo. Sí. Andrés. Congeló, me parece. Sí.
Bueno, hasta que se conecte Andrés, si quieren, hay algunas preguntas del público que podemos responder. ¿En qué pacientes iniciaría tratamiento preventivo con beta-bloqueantes en caso de uso de antraciclinas más trastuzumab y pertuzumab? No sé si alguno de los panelistas quiere responder. Bueno, creo que este nuevo artículo que subiste vos, en realidad Julia, no fui yo, de actualización, por ahí nos da un poco la pauta en quiénes iniciar los beta-bloqueantes. La verdad es que uno preferiría tal vez iniciar en los pacientes de alto riesgo o los pacientes por lo menos de riesgo moderado. No sé qué opinan Julia y Tomás o Germán. Nosotros, por ejemplo, en el británico hay un caso puntual que es que una de las oncólogas trata todos los sarcomas, digamos, es como referente de sarcoma y hace dosis altísimas de antraciclinas, y cuando empezamos a hacer todo esto ya hace más de un año, empezamos a ver que hacían disfunción ventricular bastante sistemática, en principio también por la velocidad de infusión y demás, y en ellos, si bien todo off-level, empezábamos a, independientemente del riesgo, ya por el hecho de que iban a enfrentarse a dosis altísimas de antraciclina, empezamos a sugerir dosis beta-bloqueantes bajas, pero para ver si se podía proteger un poco. Todavía esto está, digamos, como diría Andrés, en pañales, pero también se van viendo las experiencias digamos, de cada centro en función de los tratamientos que uno está viendo, más allá, digo, del riesgo cardiovascular del paciente, también la terapia a la que se va a enfrentar, me parece que es algo a tener en cuenta, pero mucho tiene que ver con la evaluación individualizada del riesgo, porque cada paciente es un mundo. Bien. Perdón que se cortó porque... Sí, Andrés, se cortó. Los amigos de Telecom me están dando una señal de internet bárbara. Andrés, no. No sé si se llegó a la conclusión, porque yo... Perdón, aprovechamos el tiempo para responder a una pregunta del chat del público. Bien, así te esperábamos que te conectaras tranquilo. No sé si querés cerrar la idea con Germán. No, la idea de lo que decía Germán, no sé si se llegó a escuchar, que nosotros tenemos un protocolo de seguimiento con ecocardiografía y con estudios evocadores de isquemia, que van, digamos, relacionados al tipo de radioterapia que hizo, digamos, la extensión, y después los factores de riesgo del paciente. Claro. Y bueno, y llegué a escuchar ahí lo que decía Candela sobre la valoración del riesgo. Yo digo siempre que hay dos tipos de riesgo: el riesgo cardiovascular, común, habitual de todos los pacientes, y el riesgo cardiooncológico. El riesgo cardiooncológico es donde vos sumás la consecución de drogas quimioterápicas que el paciente recibe o ha recibido, ¿sí? Claro. Así que... Pero bueno, un poco ese es el protocolo que hacemos, Germán. Hay otra pregunta que pregunta Mariana Galetti. Tuve una paciente con tratamiento con capecitabine quien consultaba porque inmediatamente después de la infusión presentaba episodios de sofocos y palpitaciones. Eco, electro y laboratorio aparentemente sin particularidades. ¿Cuál podría haber sido el motivo? El capecitabine, porque... a ver, dentro de las fluoropimidinas hay son dos drogas. El 5-fluoracilo es una droga de infusión endovenosa y el capecitabine es una proforma vía oral. No sé si lo que se refiere la doctora es que quizás al inicio de los ciclos la paciente desarrollaba estos síntomas. Si bien lo que se habla habitualmente de las fluoropidinas es el evento isquémico, digamos, secundario, y se describía como el vasoespasmo la principal fisiopatogenia de los eventos isquémicos secundarios al 5-fluoracilo o capecitabine, lo que se vio es que hay distintas fisiopatogenias para los eventos isquémicos y que no es la única cardiotoxicidad que pueden presentar. Presentan también disfunción ventricular, presentan eventos arrítmicos, hay muchos pacientes que desarrollan fibrilación auricular, puede ser que la paciente de la doctora esté haciendo fibrilación auricular paroxística, y es sumamente frecuente posterior a la infusión del 5-fluoracilo o en las primeras dosis del capecitabine, así que quizás
puede estar generando, digamos, presentando fibrilación auricular, y esa sea la causa de la sintomatología. Ok. Bueno, no sé, me parece que en función del tiempo, y no te queremos robar más tiempo No, por favor. para vos, muchísimas gracias, Daniele. Andrés, la verdad que tu charla ha sido muy concreta, abarcaste todos los temas, nos resolviste un montón de dudas que teníamos. No sé si Diego querés decirle algo más o querés preguntar algo como para cerrar. No, más que nada agradecerle, Andrés, agradecerle porque todas estas son para nosotros grandes ayudas, para ello además le sacamos tiempo a su familia. Agradezco a todos los asistentes, a vos, Candela, la coordinación, a Hernán Hellman y a Karina, que están detrás de cámara coordinando todo, a los panelistas, y bueno, el 23 de julio, detrás de cámaras, y el 23 de julio tenemos otra actividad de la Sociedad de Cardiología que promete ser interesante sobre miocardiopatía hipertrófica y enfermedad de Fabry, con el doctor Adrián Fernández de Fundación Favaloro. Ya después les vamos a ir avisando. Muchas gracias a todos. Gracias, bueno, muchas gracias por la todos, invitación. Y bueno, y les dejo una invitación. Nosotros, como todos los años, vamos a realizar el simposio argentino de cardiooncología. Este año debería haber sido en abril. Pasamos a octubre, pensando que quizás teníamos la posibilidad de hacerlo presencial, pero como se están suscitando los acontecimientos, lo más probable es que, digamos, lo hagamos virtual, con la participación de más de 10 speakers extranjeros, gente de primer nivel en la cardiooncología, así que ya les vamos a estar haciendo llegar la invitación para que puedan participar, y será un gusto tenerlos. Bueno, muchas gracias, Gracias a Andrés. No, Y gracias favor, a todos por participar. Así que los dejamos descansar, ir a cenar a todos. Buen fin de semana. Hasta luego. Buen fin de semana. Chau, chau. Chao. Gracias.